agradecemos que estén con nosotros acá en la librería Lerner. No sé si la conocen, es un bello espacio. Creo que la ciudad ganó mucho con este espacio y esta posibilidad de presentar libros acá. La universidad, dentro del plan que tiene para este año, va a usar este espacio y iniciamos con el libro de Eugenia Guzmán, Soltando Amarras. Para la Universidad del Rosario, de verdad, es un gusto poder editar este libro. No fue fácil, ¿cierto, Eugenia? Pero quiero hacer un pequeño paréntesis antes de darle la palabra al presentador y al autor de cómo sale este texto. Yo creo que la edición tiene felices coincidencias. A Eugenia la conocí una amiga común, de feliz recuerdo, creo que amiga de todas ustedes, Nora Pavón, y dentro de las conversaciones que teníamos con Eugenia, era en la enfermedad de Nora, era esto de estar vivo y la dignidad de no estar. Ella tenía toda la información, faltaba darle la estructura y limitar los textos para poder ver la obra que felizmente publicamos, que realmente cuando la estábamos revisando en la universidad, decíamos, esto es un texto que debe publicar esta universidad, y por eso tuvimos todo el respaldo del comité editorial para que la obra siguiera su proceso. Trabajar con Eugenia es muy bueno, tiene su parte difícil. La intensidad, yo creo que la intensidad puede ser, que a veces no le dije, ¿usted cree que es la única doctora que tengo en el fondo editorial de esta universidad? Usted es ona de más. Porque ella escribía o llamaba y creía que automáticamente tenía que estar resuelto. Entonces, no, digamos que fue un aprendizaje mutuo. Ella mordía, yo también muerto, afortunadamente. El editor tiene que morder, pero esa relación permitió que el libro esté hoy con nosotros y estemos aquí para la presentación del mismo. Sin más preámbulos, escucharemos al profesor Fernando, que nos acompaña, Álvarez, narra la presentación del texto, y tendremos un diálogo con la autora. Yo creo que los que estamos, todos somos amigos de Eugenio, pues podemos conversar una vez ellos hagan su ejercicio, para que incluimos un poco más, no solamente la presentación, sino que podamos propiciar un diálogo. Creo que la obra lo permite y para eso estamos aquí hoy. Bienvenidos nuevamente y muchas gracias. Bueno, nos sobra agradecerle a la universidad, que es mi alma mater. La universidad no solamente que me hizo profesional, sino en la cual tuve en un momento determinado la posibilidad de ser el profesor más joven de la Facultad de Derecho. Imaginen ustedes la cantidad de tiempo que llevo como catedrático, y por los gustos, el gusto adicional al derecho que me dio la filosofía y la formación en los Andes, y por un reencuentro familiar feliz con muchas personas, con una persona que ustedes conocen, que es Lola, que es prima segunda mía, pude conocer a Eugenia, y creo que conocer a Eugenia es toda una aventura. Además, porque decir que conozco a Eugenia es como decir que uno conoce el vacío o el cielo, porque es algo que sube y baja. Y el libro es eso, es un reto intelectual muy grande, que versa sobre algo que nos toca a todos, la realidad ineludible e inevitable de la muerte. El tema es el suicidio, que es la posibilidad de disposición del tiempo y del cómo, del cuándo y de la manera como puedo disponer de algo que supuestamente sería, en términos jurídicos, indisponible.
Le había dicho a Eugenia porque el Rosario tuvo a bien circular la invitación entre sus estudiantes, que a lo mejor íbamos a tener un grupo fuerte de estudiantes a los cuales convendría hacerles una precisión para evitar una confusión, que es para iniciados importante de precisar, en el sentido de que no es que la Constitución garantice la muerte digna, es, y eso es muy importante, todavía no han llegado las personas que admiran a Eugenia del Ministerio de Salud, en que hemos tenido la oportunidad de trabajar el tema, la resolución 1216 del 2015, yo soy asesor del ministro de Salud, y abocados por la decisión de la tutela, había que implementar un procedimiento de disposición de la vida, es decir, del suicidio. Y en esas condiciones, pues al ministerio le tocó duramente resolver un problema bajo un problema que es puramente jurídico, y es que lo que uno preserva es la vida, no asegura la muerte. Las autoridades están constituidas para la preservación de la vida, no para la aseguranza de la muerte. Los accesos a la salud, que son derechos que nosotros los abogados llamamos económicos y sociales, tienen que ver con el acceso a la salud, no con el acceso a un sistema que asegura la muerte. Bueno, ahora otro tipo de muerte, yo no quiero... Ese ya está asegurado. Entonces, hecha esta previa advertencia, en Colombia la construcción, nosotros llamamos a ese tipo de construcciones que se hacen a partir de decisiones judiciales, construcciones pretorianas. A partir de la construcción pretoriana se llegó al estado de evolución en que hoy se mueve la institucionalidad. Hecha esta aclaración, y a ver, tuvimos la oportunidad de venir en caliente con Eugenia porque nos vimos antes, y creo que esta es una sala ampliada donde lo que tenemos que pasarla, y eso es nuestro propósito, es pasarla bien con la integración de muchas más personas a un diálogo que tiene que ser agradable sobre un tema que a todos nos toca: morir, cómo morir, cuándo morir. Como para precisar temáticamente el asunto, yo le haría una primera pregunta a la autora. Es, bueno, Eugenia, pero es que me encanta tener esa majestad del autor, de ser autora. Entonces, de la autora, de las delicias de leerla, que es, ¿cuál es la extensión de la expresión suicidio en el término técnico de tu libro? Bueno, en el libro preciso las diferentes formas de suicidio y lo que implica la palabra. No. A ver si la vemos ahogada, pero no va a pasar. El suicidio implica el acto de quitarse la vida propia, sabiendo lo que se está haciendo, sabiendo que ese acto va a terminar con la vida propia, de modo que no es un suicidio accidental, y pues desde que el hombre es hombre, supongo que se ha estado suicidando, no tanto como ahora, obviamente. En este libro yo hablo, y el tema es el suicidio racional, que es un suicidio que no se toma como un acto desesperado ni como una medida extrema digamos, de locura o de depresión intensa, sino justamente racional, porque es hecho con la cabeza más o menos fría, si es que una decisión tan grave se puede tomar en frío, y
con una buena justificación y unas buenas razones para hacerlo. No es el suicidio del joven Werther, no es el suicidio de los terroristas, no es el suicidio de la señora que se envenena porque no se ganó la lotería, creo que ese tipo de, o el suicidio de la niña de Voltaire de los jesuitas, que se suicidó, según Voltaire, para quitarse a los jesuitas encima. Creo que los que hayamos leído el libro, creo que los que hemos leído el libro sabemos pues todo el tema de la relación de Voltaire y de lo que realmente debía de ser catastrófico, que era soportar a los suicidas, ¿no? A los jesuitas, que era mejor a los jesuitas que a los suicidas. Pero él mismo dice que por lo menos yo no tomaría esa decisión por un motivo tan futivo. Él dice, ¿no? Menosprecia a los jesuitas. Siguiendo el tema, haciendo una predicción de tu respuesta, es decir, uno desarrolla los lóbulos frontales, entonces uno puede predecir. Hay algo que quisiera compartir con un auditorio tan selecto, que es, seguramente nos toca la sensibilidad a muchos, que es Jaime Sabines, en El llanto fracasado, que escribe: nadie sino el hombre pudo inventar el suicidio. Las piedras mueren de muerte natural, el agua no muere. Solo el hombre pudo inventar para el día y la noche, el hambre para el pan, las rosas para la poesía. La muerte tiene un aspecto triste, pero la muerte también tiene un aspecto poético. Tanto es como un poeta como Sabines se apodera de la muerte y es capaz de cantarla. Sin embargo, el suicida siempre ha sido condenado, ¿no? Si uno recuerda a Dante, el castigo de los suicidas es tremendamente escalofriante. Mucho tiempo, creo que quienes han hecho el recorrido por el eje antioqueño recuerdan cómo una familia, para poder enterrar a su suicida, tuvo que hacer un cementerio. Ni siquiera el suicida podía descansar plácidamente, si se descansa plácidamente cuando está muerto. El punto de ese hombre que es capaz de inventar la muerte me lleva a otra pregunta. Es la muerte que tú planteas, ese suicidio racional, que nos aparta de todo ese suicidio emocional y desesperado, tiene en tu libro la necesaria intervención médica. ¿Cuál sería el rol del médico en ese papel suicida? No la necesaria intervención del médico. Es que el tema del suicidio racional emerge en la segunda mitad del siglo XIX, del siglo XX, perdón, como respuesta a una medicina extremadamente poderosa, y que obviamente en el siglo XXI pues eso ha arrancado como un cohete a la luna, pero también arrancó como el aprendiz de brujo de Goethe, sin ningún control. Se volvió loca y los mismos médicos no saben cómo atajarla, entonces siguen haciendo y siguen haciendo y siguen haciendo. De modo que a partir de 1960, 70, 80, tenemos una situación en la que nunca antes la humanidad se había visto abocada, que es la de una expectativa de vida larguísima, cierto, con una calidad de vida hasta una edad bien avanzada, muy buena, por epidemiología, por tratamiento de aguas, por los descubrimientos médicos. Pues hoy tenemos viejos, como yo, relativamente sanos, que hace 80 años pues, nunca se hubiera imaginado que una persona de mi edad llegara a cierto estado mental más bueno, digamos.
Entonces, esa medicina tan poderosa, al final de la vida, ya cuando la medicina y las intervenciones no pueden contra la falla cardíaca, contra el enfisema, contra los sucesivos tumores, contra la osteoporosis, contra un montón de cosas que ineludiblemente se presentarán, salvo en unos casos afortunados en que la persona se muere rápido de una enfermedad rápida. Ante esa situación, la medicina no deja al paciente en paz, sigue y sigue y sigue. Entre otras cosas, como hablábamos con Juan Felipe el otro día, porque nos hemos convertido en una sociedad, no solo en Colombia, es una cultura occidental, que es la cultura de hacer y de hacer y de hacer, y no pensar. Entonces, con un paciente con una enfermedad terminal o muy viejo, la mayoría de los médicos tienen la aproximación de hacer y hacer y hacer, y no se paran un momento a pensar, bueno, pero ¿yo qué hago haciendo? Cuando ya esta batalla está perdida, cuando lo que le puedo ofrecer son 2 meses más de vida, ¿y qué vida? Entonces, esa es la razón por la cual hoy en día, sobre todo en Europa, en algunos sectores de los Estados Unidos, en el Canadá y en algunos sectores privilegiados del resto del mundo, la gente está pensando en el final de su vida y en que no se la vayan a alargar innecesariamente. Y es ahí donde entra el tema médico, porque hay un problema para nosotros los legos. Suicidarse no es fácil, a menos que sea con métodos desagradables y poco estéticos. Botarse de un piso 30, el tiro en la cabeza. Es feo para los que llegan y para los que tienen que hacer el post-mortem. Entonces, a menos que sea por métodos violentos, suicidarse, como digo, no es fácil. La posibilidad de error es alta y no siempre es impune. A veces la persona queda con secuelas o físicas o neurológicas importantes. Entonces, en esos casos se agradece mucho la intervención del médico, que es el que sabe cómo hacerlo. Generalmente, la muerte anticipada se hace por goteo endovenoso, que ahí es donde entra el médico, la dosis, el tiempo, etc. Y de ahí que en algunos países, Suiza, Bélgica, Holanda, unos 6 o 7 estados de los Estados Unidos, hayan aprobado, legalizado el suicidio asistido por médico, justamente para desviar eso, la posibilidad de que el suicida racional se suicide convenientemente. Ahí es donde entra el médico en el suicidio, es decir, en el acto del suicidio. El acto del suicidio. Es decir, la decisión suicida estética tendría que generar un suicidio limpio, y para que exista esa limpieza del suicidio se requiere un administrador de vida o muerte, que es el médico. Pero eso inmediatamente plantea, desde el punto de vista jurídico, un tema que es interesante, porque el derecho no es una cosa tan abstrusa como para que no esté inscrito en el corazón. Cicerón decía que lo que es jurídico tiene que estar en el corazón de las personas. Les voy a poner un contexto. Hay 2 normas que hablan del suicidio piadoso, y a renglón seguido el siguiente artículo del Código Penal habla de la inducción al suicidio. Es incorrecto y sigue siendo delito. Para que se configure delito hay necesidad de tener 3 elementos: que el delito sea típico, es decir, de una ley
prohíba una determinada conducta bajo prevención punitiva, que sea antijurídico, es decir, que vaya contra un bien en otras condiciones protegido, y que sea culpable. Culpabilidad que significa un acto de discernimiento, de conseguir algo que no estaría dentro del comportamiento correcto de un obrar personal. La Corte Constitucional, cuando entra en la tutela a resolver, la Corte Constitucional primero tiene que resolver una demanda, y una demanda en que le dicen desde una posición extrema: miren, esa norma que disminuye la pena en el suicidio piadoso no debería existir en el ordenamiento jurídico, porque es tan asesino el que mata por piedad como el que mata sin piedad. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Ese es el punto que quisiera que discutiéramos, en el sentido de cómo hoy, y esto es el punto de avance de la construcción pretoriana, de la construcción judicial del derecho, hoy el médico no que induce al suicidio, sino el médico que acompaña al suicida bajo una condición de piedad, se entiende, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que no es un delincuente, porque para ser delincuente se necesitaría la conducta típica, que existe, pero no la conducta, pero el médico no puede incurrir en una conducta antijurídica. Quiero detenerme un momentico en eso, es decir, yo no soy médico, pero si hubiera un hijo en estado grave, o a mi señora, o alguna llegada, y yo le aplicara un procedimiento que le acelerara su muerte, yo tendría que responder penalmente. Pero, perdón, pero si un médico, el doctor Harker, me ayuda a bien morir, pero fuera de la regulación de la eutanasia, también le caen encima. Ah, exactamente. Ese es el punto que creo que me parece que es muy importante en tu libro, que es el tema de cómo, dos cosas. Primero, entender que el médico que asiste al buen morir bajo condición voluntaria expresada previamente, que creo que en eso te solazas mucho en el libro, y es qué es condición capaz para poder uno decir quiero morir. Y ahí van a intervenir muchas cosas que creo que puede ser una temática muy interesante para el auditorio. Pero el médico en principio, bajo unos protocolos que son los de la resolución 1216, que era la que les estaba comentando al principio, tiene que cumplirlos. Y hay un comité y tiene, es decir, el enfermo, para ponerlo en los términos tuyos, además de tener que soportar su enfermedad, tiene que soportar el trámite burocrático de querer morir. Y entonces hay todo un test que se tiene que resolver. Ahí viene un tema, bueno, y después lo surte. Pensemos que ese comité interdisciplinario dice este señor si está en capacidad de discernir que puede morir o no, pero adicionalmente está en una condición de enfermedad grave e irredimible, deteriorante, que le determina su posibilidad de morir, y un médico puede asistirlo sin que vaya a comprometer su responsabilidad. Ese es el primer punto. El segundo punto, que me parece muy preocupante, desde el punto de vista de médico, es lo que vimos con el caso del padre Matador. Era que, a pesar de que se le había aceptado, ningún médico quería practicar el procedimiento, porque el médico también tiene voluntad, como el paciente del suicidio tiene voluntad, y no puede uno ser arrastrado por la voluntad suicida porque tiene autodeterminación. Eso es el punto que quisiera que trabajáramos. ¿Cómo podemos nivelar la voluntad médica de abstención con la voluntad decidida del paciente a morir? Mira, entiendo por lo que me dijo una psicóloga que está en el comité de eutanasia o de ética de la eutanasia de Medellín, ¿era o Manizales? Medellín. De Medellín, que
señor tenía un cáncer en la cara, deformante y doloroso, pero era tratable, no lo iba a llevar a la muerte en pocos meses. Es muy probable que le hiciera metástasis y dentro de 2 o 4 años se muriera, pero no para este año. Entonces, por eso el médico a quien recurrió la EPS dijo, esto no está claro para mí, y por eso se retiró. Claro, eso pasó a la prensa distorsionado. Yo fui la primera en lanzar alaridos, diciendo, pero qué cavernarios. No, que él tenía razón porque no cumplía el protocolo de la ley, de los criterios para poder ser digno de la eutanasia. Ahora, eso para aclarar el caso de Matador. Para aclarar el problema de la voluntad del médico versus la voluntad del paciente. Desgraciadamente me parece que en Colombia el problema no se presenta, porque la eutanasia se aprobó en el 2015, se han presentado muy poquitas. Ha habido más demandas de las eutanasias que se han hecho, unas porque finalmente le aprueban la eutanasia y la persona no se la hace, y otras porque la EPS remite donde un médico, el doctor tal, clínica tal, y resulta que el doctor tal llega y dice, no, yo soy objetor de conciencia, no puedo matar a alguien. Bueno, se devuelve a la EPS, la EPS lo manda donde otro médico o otra institución. No, yo necesito conocer mejor al paciente, porque yo no conozco este caso y yo soy médico y necesito ver los exámenes y todo para estar seguro de que no voy a cometer un asesinato. No veo por qué si ya la EPS hizo los estudios y lo está pidiendo. Entonces lo devuelve. Y otra vez, entonces llega donde otro, que le saca el cuerpo diciendo, es que si yo empiezo a hacer eutanasias me van a conocer como el doctor que hace eutanasias y eso a mí no me conviene. Entonces se reúne con el comité de la clínica y se sabe que sí, mejor saquemos el cuerpo a eso, porque nos van a conocer como la clínica donde se hace eutanasia. Todo eso es capeando un toro que no existe, porque las solicitudes de eutanasia en Colombia son mínimas, porque la cultura todavía no, ni siquiera conoce la posibilidad de poderse sustraer uno a la enfermedad y al estamento médico y decirle, no señor, un momento, yo me voy por otro lado. ¿Sí? Ahora, ese es un tema peliagudo si hubiera muchas solicitudes de eutanasia. Por parte del médico, como digo en el libro, bueno, está en su derecho de objetar conciencia, pero también, igual que los abogados, igual que los médicos, igual que los psicólogos, yo creo que estamos en la obligación de ejercer un profesionalismo robusto, es decir, con unos fundamentos de formación básica muy sólidos y de formación filosófica, aunque uno no haya estudiado filosofía, en el sentido de poderse sentar en una mesa como me siento yo contigo. Tú eres católico, religioso, practicante y yo no lo soy, y podemos hablar horas enteras, y con algunas de mis amistades aquí también, porque ponemos las cartas sobre la mesa. El problema se presenta cuando el médico o el abogado se presenta como médico, pero en realidad está ejerciendo como sacerdote. Está anteponiendo sus creencias a la ley. Es cierto que la ley no lo obliga a practicar eutanasias,
Pero hombre, si tuviera dos neuronas y no las tuviera cruzadas, puede ver que una persona terriblemente afectada por una enfermedad terrible o una persona terriblemente afligida porque le acaban de decir y demostrar que sí, las fallitas de memoria y los deslices que tiene, sí es un Alzheimer, que mire el hipocampo se le está poniendo chiquito, está en todo su derecho de querer seguir, de no seguir por el trayecto del Alzheimer, de no someter a la familia a 4, 6, 10 años de desconfiguración gradual hasta que quede un zurroncito ahí sentado sin habitante. Cualquier persona con dos neuronas creo que podría sentir compasión con esa persona y no anteponer sus creencias ante el dolor, no digo el dolor físico, eso es lo de menos, el dolor psicológico de esa persona, pero ahí sí ya entramos en el dominio de lo privado y lo íntimo, y es una cosa cultural que tiene que darse a lo largo de años. Curioso, creo que todos lo hemos compartido, el tema de donación de órganos. La donación de órganos antes era una condición voluntaria, hoy es una condición presumida. Esto significa que si no hacemos manifestación previa, que nos abstenemos de donar, nuestros órganos van a servir para que otros vivan. También es curioso, ¿no? Las personas en derecho, uno presume la capacidad. En cambio, frente al suicida, la capacidad debe estar corroborada por un médico. Es decir, el suicida genera una condición de interdicto. Tiene alguien que decirle, espere un momentico, es que este que quiere suicidarse es capaz. Eso es un tema que tú trabajas mucho en el libro. ¿Por qué no nos comentas tu percepción sobre el asunto? Sí, ese tema abarca más que el suicidio, que es y que lo hemos hablado con casi todas las personas que están acá, que es la trivialización del sufrimiento humano, que va a dar, desemboca en la medicalización del sufrimiento humano. Eso se da a raíz de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando la psiquiatría empieza a tener algunos logros, se descubren los antipsicóticos que más o menos mejoran las crisis, no curan, pero alivian las crisis, las hacen más espaciadas en el tiempo. Después, a comienzos de los 60, vienen los antidepresivos y se tienen algunos indicios biológicos de cómo funcionan los antidepresivos. Yo estaba en los Estados Unidos en los años 70, no, eso pues daba una sensación de poder a los médicos y a los que estábamos en psicología biológica. ¡Qué maravilla! Pero es que ya tenemos la biología de la depresión. Mentiras, era la punta del iceberg. Y este es el momento en que hay muchos antidepresivos y que no se sabe al señor PX qué antidepresivo le va a servir, y por qué al señor PX este antidepresivo no le sirvió y le sirvió este. En cambio a la señora YP le sirvió el primero y no le sirvió el segundo. No sé, hay que hacerlo por ensayo y error. Pues exagerando un poco, pero esa es la dimensión del problema. Bueno, eso va por un lado a las farmacéuticas, la venta de medicamentos para la salud mental es un negocio excelente, porque como hablábamos, y pues todo el mundo lo sabe, en la vida se sufre, todo el mundo sufre, pero así como antes recurríamos, digamos, al sacerdote cuando estábamos en la duda, en el sufrimiento, en la angustia, a partir de los años 40, 50, entonces nos vamos donde el psiquiatra.
o el psicólogo. Y esas disciplinas han invadido nuestra vida, nuestra intimidad, nuestra familia, nuestro embarazo, nuestra muerte. Pero resulta que una cosa es el sufrimiento y otra cosa es la enfermedad mental. Y yo pienso en este momento que los manuales de diagnóstico de trastornos mentales podrían reducirse de 600 páginas que tienen, podría reducirse claramente a unas 20 o 30. Todas las demás pertenecen a disyuntivas de la vida, en las cuales sí, evidentemente, dadas unas sociedades tan complejas y tan libres en la capacidad de escoger, tan poco delimitadas en los roles, que necesitan una guía de alguien. Puede ser un psicólogo, puede ser un psiquiatra con sentido común, podría ser, si se encuentra, o un psicólogo con sentido común, si se encuentra. Puede ser una enfermera, es decir, puede ser alguien entrenado en lidiar con esas disyuntivas de la vida, pero eso no quiere decir que la persona tenga un trastorno mental, que esté deprimido. Y ahí pongo un ejemplo. Fui a visitar a la cárcel a Nicodemo y estaba muy deprimido. Bueno, pero es que cualquiera en la cárcel cierra ventanas. Fulanita estaba muy deprimida el día del entierro de su marido. ¿Qué tal que no lo estuviera? Estuviera como la viuda alegre. Ese tipo de reacciones son reacciones completamente normales, son reacciones emocionales de defensa. No hay por qué tacharlas de trastorno mental, ni de depresión. Entonces, la depresión cubre todo, como la ansiedad, pero en realidad implica una terrible falta de imaginación. Curioso resulta para mí, que soy abogado, que nosotros hemos levantado la barrera del suicidio y es el psiquiatra el que la sigue imponiendo. Porque el psiquiatra considera al suicida, nosotros lo consideramos capaz desde el derecho, pero el psiquiatra lo considera incapaz, deprimido. Está deprimido. Está loco. No sabe lo que quiere. No sabe lo que quiere. Entonces eso me parece un buen mensaje como aproximación al libro y a la problemática del libro. Quisiera cerrar mi intervención voy a contar la anécdota. Cuando estaba leyendo el libro de Eugenia coincidió con el tema del temblor. Diana, mi señora, se preocupó muchísimo por el temblor. Yo venía de una lectura telúrica en que 5 o 6 grados en la escala de Richter eran absolutamente insignificantes frente a la conmoción que me había causado el libro. Entonces, pues creo que podíamos haber aguantado otros temblores que hubiesen asustado a mi señora, que no había leído el libro, y que a mí me dejaban impávido porque lo había leído. Y el tema de la escala de Richter se había alterado leyendo, y voy a compartir con ustedes porque realmente para mí fue emocionante. Es emocionante estar en la unión con Eugenia, es emocionante. Sí, pero como yo soy aquí tengo que hablar, entonces tengo que decir lo que siento. Y fue más emocionante la revelación de esto, que es uno de los apartes del libro, que se llama El sufrimiento. Y comienza con una epígrafe de Camus que dice: los hombres mueren y no son felices. Y sigue: al contrario de la felicidad y del dolor físico, el sufrimiento y el dolor psíquico son mucho más variados y difíciles de comprender y de definir, excepto en épocas afortunadas de equilibrio y satisfacción con lo que se tiene,
y durante las cuales mucha gente es más o menos inconsciente de que es feliz. El sufrimiento acapara el tiempo, las intenciones futuras y el pasado del individuo. Es el deseo de llorar o de gritar del dolor aunque nada, no duela nada. Es la pérdida irremediable que no tiene enmienda. La nostalgia de algo que se tuvo y se perdió, o de un deseo, o de algo que nunca se tuvo. Es el frío de la soledad que se siente en todo el cuerpo, la ansiedad de la incompetencia, la opresión de la impotencia ante lo inevitable, la pena y el desespero por la insignificancia personal, por el daño que se causó, la tristeza que mancha todo. Es el corazón partido por el abandono, por el desamor, el dolor refinado del remordimiento, la ausencia de esperanza y de futuro. Es la consternación de haber o a no haber dicho algo. Es la autocompasión que nos impide vivir lo que está sucediendo en el presente y apreciar lo que tenemos por aferrarnos a la idea de cuán infelices somos. Duele en todas partes, duele en la mañana y el ayer, duele la música y un crepúsculo rojo, se llora con lágrimas o sin ellas. Es la desesperanza por la rutina ineludible, la fatiga y el infinito cansancio de no hacer nada. El estar encerrado en una cárcel gris, que es lo único que se reconoce dentro de uno mismo. Claro, que lo último que deseamos es esta cárcel gris, que es la que escogimos y evitamos. Lo que más deseamos, que es salir de la cárcel. ¿Quién nos entiende a los humanos? Cuando uno lee eso, pues obviamente cualquier temblor se vuelve fácilmente tolerable. Yo le decía a Eugenia que cuando uno es capaz de escribir es porque es capaz de sentir, y que nada de lo que uno siente pues es ajeno a lo que escribe y a quien escribe, y que a lo mejor la escritura y la literatura tiene esa magia de la duplicación o de la triplicación o de la multiplicidad de personajes que uno puede crear desde uno, desde el hombre bueno hasta el perverso. Pero eso significa que la bondad y la perversidad están en quien escribe. Yo te quisiera preguntar, aquí en reunión de amigos, ¿qué tanto de eso que has comunicado tan hermosamente es tu vivencia? Es muy discreto. Pero ¿por qué? Bueno, pues, a ver, estas son vivencias que cualquier persona las tiene, en mayor o en menor grado. Yo las he tenido a veces en mayor grado, a veces en menor. Pero yo he vivido, por mi profesión, he visto mucho sufrimiento humano. Tengo cierta capacidad de empatía con los demás, voy a cine, he leído, es decir, no se necesita ser uno la víctima de esa sala de horrores que describo para poderlo describir. Pero justamente en el libro hago esa descripción minuciosa de la tristeza y después de la ansiedad, como un ejemplo de que no se necesitan palabras técnicas, ni se necesita medicalizar el sufrimiento, es otra cosa. Yo no estoy negando que exista la enfermedad, que existan las depresiones, que existan las psicosis, eso claro que existe, pero una persona que sufre no necesariamente está deprimida, sufre. Para mí, como creo que para todos ustedes, es un placer ser amigo de Eugenia. Tener la posibilidad de tenerla y de no perderla. Y decirle que en sus horas de soledad, si existe,
hay más de fantasía que de realidad, porque siempre habrá una mano dispuesta a estar con ella y un corazón con el calor suficiente para apaciguar su frío. Muchas gracias por lo que nos has regalado. Es tu inmensa generosidad. Gracias, Fernando. Yo lo sé, la mayoría de los que están aquí son parte de del grupo de gente que me apoya y que me acompaña y me da calor y me salva la vida. En los parques a las 8 de la noche. Bueno, profesor, muchas gracias. A la doctora, pues, nuestro reconocimiento. Si alguien quiere hacer comentarios sobre la presentación, son bienvenidos. O pasamos a una copa de vino para felicitar a Eugenia. Pues tengo una introducción así. Escuchándote hablar, Eugenia, sobre el tema de la responsabilidad médica independientemente de su creencia religiosa, me acordé en este instante de un episodio que viví el año pasado, que fue un episodio muy traumático porque, sí, claro, era una situación de pena ajena, de un momento muy complicado, que seguramente uno ve. Estaba en la fundación en consulta con nuestro hijo y de un momento a otro en los consultorios de la fundación se escuchó un ruido muy fuerte. Lo curioso de todo esto era que la niña, la asistente, la secretaria del médico dijo otra vez. Parece que ocurre muy frecuentemente que a los consultorios acuden y el paciente recibe una noticia que no es del todo favorable ni alentadora y resuelve lanzarse por el interior de los consultorios y caer al primer piso. No es una cosa que yo haya oído que ocurra, yo la vi, o sea, nos asomamos y efectivamente era una persona mayor que cayó. Sobre ese tema en particular y escuchándote a ti y sobre todo el tema del manejo legal que debe dársele a esta nueva realidad, ¿sí? Porque así es. ¿Tú consideras pertinente que la obligación del médico, además de decirle el tratamiento, es un tratamiento largo, doloroso de quimioterapia para extender su vida, pero también un conocimiento informado para decirle, pero existe también una nueva ley que lo ampara y le permite estar acompañado si usted toma la decisión de no embarcarse en este proceso que no le garantiza nada y que puede alargarle, pero el sufrimiento, la expectativa de vida es muy corta y su calidad de vida cómo se ve reflejada? Entonces, no sé si en el momento que uno deba decirle al médico, usted tiene la obligación tanto de decirle que hay un tratamiento médico para extender bajo unas condiciones la vida, también hay una condición de decirle, pero también puede optar por este momento porque usted aplicaría a una situación particular para que se acoja, porque el desconocimiento puede ser de muchas personas que no tienen esa herramienta para poder tomar y optar. Sí, mira, Diana, eso es así. Lo primero que se debería hacer en esos casos es, si se le va a dar un diagnóstico muy oscuro a la persona, lo que se debería hacer es decirle, venga acompañada, no venga sola. Sí. Bueno, eso es elemental, pero con nuestro modelo de salud eso no se hace. En segundo lugar, además de que esté acompañada y apoyada, está en la obligación de proponerle, mire, se le puede hacer este tratamiento que le da tanta vida, se le puede hacer una cosa menos tóxica que le puede ayudar a, en fin, o se le puede no hacer nada y puede acceder a la eutanasia. Es que debería estar entre el código de ética de los médicos hoy en día, pero es que todavía no hay tiempo de haber hecho eso. Y fuera de eso, me parece que el estamento médico, más bien en general, pues es difícil generalizar, se ha hecho un poco el bobo.
incluso hay médicos que no están al tanto bien de cómo está regulada la eutanasia. No sé qué pasa. ¿Sí? Entonces estamos en mora de que Minsalud y eso haga campañas de concientización al estamento de salud, al estamento psicológico y al público. Pablo. Ya, va ella y Pablo. Eugenia, oyéndote hablar, a mí se me ocurre una cosa, y es que entiendo perfectamente, digamos, cuando me dicen a usted le quedan 2 meses de dolores fuertes, si va alguna cosa que sea bien dramática en relación con la calidad de vida restante, desde el punto de vista de la medicina misma, ¿cierto? O del tratamiento que se puede llegar a hacer y de la calidad de vida misma. Pero se me presenta como en determinado momento, ahora hablabas del Alzheimer y que le puede quedar 10 años, y son personas que van a estar funcionales, ¿cierto? Desde el punto de vista, digamos que no lo afirmo, sino ante eso aparece mi duda. Cuando nosotros le damos un lugar a la persona de decisión, ¿cierto? De decir, yo no quiero esta vida así. ¿Dónde está el límite? Y yo sé, no quiero que me contestes en la calle 40 con 17, sí, pero ¿dónde está el límite de yo decir en determinado momento, yo ya no quiero vivir más así? Y que venga otro y me diga, tú decías, la gente no tiene como mucha caridad por el dolor ajeno, sí, resulta que a mí un dolor de muela me puede parecer mortal, digo entre comillas. ¿En dónde está el límite en donde los demás pueden opinar sobre mi dolor? O yo misma digo, óigame, yo ya no tengo nada más que hacer, voy a decir cualquier cosa. Ya crié mi hija, ya crié mi marido, ya bla, 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 bla. De tal manera que yo no quiero vivir así. Así a usted le parezca que el dolor de muela mío pues no es tan terrible. Hay gente que tiene dolor en el trigémino, entonces no venga aquí a pegar. Por ejemplo, un dolor en el trigémino, que me parece bastante interesante en términos de lo que una persona puede sentir, que no se va a morir de pronto, digo yo sin ser médico, del dolor en el trigémino, que no lo pueden operar y que al señor o a la señora le toca quedarse hasta que mi Dios se acuerde o sea, ¿dónde está el límite de mi voluntad de decir, mire, usted me ve aquí, tengo tantos años, usted puede decir que yo podría vivir hasta los 70, que estoy muy joven para decidir eso, pero con esta condición yo no quiero vivir más? Pues el límite está en la persona, ¿no? El problema, vamos por pedazos de la pregunta. En el problema del Alzheimer, hoy en día el diagnóstico de Alzheimer será cada vez más pronto, más temprano, lo que quiere decir que la persona todavía está funcional. Es difícil saber cómo va a progresar, si va a progresar muy rápido o no. En Europa y en los Estados Unidos hay muchos suicidios en los 3 meses siguientes al diagnóstico de Alzheimer. Bueno, no muchos, pero sí hay un porcentaje significativamente superior a la tasa de base de suicidios en esa edad. De modo que, al parecer, las personas, muy sensatamente, lo que hacen es apurarse antes de perder autonomía. Bueno, Pero ese no es el caso del suicidio asistido, sino... ahí está el problema. Es que ahí está el problema. En Colombia nadie va a suicidar a esa persona. Entre otras cosas porque está prohibido por la ley. Porque no es una persona terminal. Cuando le quede Tiene poco, que ser terminal. tiene que ser terminal. Que En no sea Colombia, eutanasia, sí. sino suicidio asistido. En algunos estados de los Estados Unidos, en Holanda y en Bélgica, hay eutanasia para enfermos mentales que están bajo terrible sufrimiento y que están lo suficientemente lúcidos para justificar que no quieren vivir, cuáles serían las consecuencias de una vida con esa enfermedad mental y cuáles son para ellos las ventajas de descansar. Lo mismo se podría aplicar
para una demencia. Pero el límite lo pone la persona. El método, ese sí, ahí viene el problema, que le toca hacerlo solito. O buscarse un médico querido por ahí que le diga cómo hacerlo, o le ayude, pero eso todo es debajo de la cama, no es legal. Ni tampoco tienen como planes de legalizarlo, ¿sí? Como que yo pueda decir a determinada, yo en realidad no quiero vivir así porque dentro de mi... En Suiza te lo hacen. Aquí no está corriendo. Solamente en Suiza se lo hacen a extranjeros. Del resto, en los 5 o 6 países en donde hay suicidio asistido por médico, lo hacen es a nacionales y con muchas restricciones, con sobradas razones, porque si no... y en muchos casos no aceptan enfermedad mental, dentro de la cual yo, por mi cuenta, metería el comienzo de una demencia. Gracias. Soy médico anestesiólogo y convencido de la bondad de todos los recursos y el gran paso que se ha dado en este país respecto a la legislación. Pero quiero ratificar lo que se está diciendo para decir que es muy difícil. Inclusive se contempla el deseo del paciente de morir en su domicilio y resulta que uno no consigue las drogas. El Ministerio de Salud tiene un protocolo supremamente efectivo y muy bien cimentado, pero resulta que las drogas son todas de manejo intrahospitalario. Entonces, si el paciente quiere morir en su entorno, en su casa, pues es imposible. Entonces tendría uno que obtener ilegalmente la medicación y entonces se convierte en un sujeto doblemente penalizable y entonces es algo casi imposible de llevar a cabo. Es muy difícil. Tal vez para insistir que los que estamos en esta posición, pues ya que se ha dado este paso, nos corresponde una tarea grande en educación para tratar de que los que nos sigan o los que estén en capacidad de llevar a cabo a un mejor puerto estas iniciativas, pues puedan avanzar en la real implementación de esto. Es muy complicado cualquier tipo de actuación y los médicos también, es un convencimiento que tengo desde hace mucho tiempo, carecemos de una gran dificultad, o tenemos una gran falencia en la comunicación con el paciente. No nos apersonamos, sino de que son 15 minutos de consulta y gasto 10 y ojalá gaste 8 y probablemente no informo al paciente completamente como se ha expresado y es el deseo que uno quisiera tener. En mi ejercicio como anestesiólogo hay pacientes que llevan el consentimiento informado del cirujano y le dicen a uno, pues tengo un poquito de preocupación y me apersono de darle un tiempo para hablar aparte de lo de anestesia al paciente, pero entonces no es infrecuente que a mí me alcancen el papel que han firmado para el cirujano para que por favor les lea qué fue lo que firmaron. Porque primero la letra del cirujano no la entiende. Segundo, el cirujano mismo no escribe el consentimiento, se lo escribe la secretaria o se lo escribe otra persona. Con letra minúscula. Exacto. Y por otro lado, entonces, cuando uno les lee, que te dice, no, aquí dice que todo eso me puede pasar, pues el doctor no me dijo nada. Entonces, si vamos aquí en una cosa que todos entendemos que debemos firmar y que se supone el médico debe informar, pues podemos ver el camino que nos falta para que lleguemos a recorrer este camino con eso. Es que, bueno, tampoco es que en los países industrializados
y ordenados tampoco es que sea el paradigma de la comunicación médico-paciente. Eso hay mucha literatura al respecto, como usted lo dice, es deficiente. En países como el nuestro es, en algunos casos es ausente. Y eso implica, desde esta cosa puntual de comunicación médico-paciente hasta cosas ya mucho más graves y complicadas y con muchas zonas grises, como es el problema de la muerte, del suicidio asistido, la eutanasia, etc. Hay que empezar a tocarle la fibra a los estudiantes que están muy jóvenes. Ellos están extras de aprender la medicación, la dosis y ya. En realidad las cuestiones filosóficas a los milenios poco les importan. La muerte está muy lejos. Y los que se les mueren en las manos, pues es de ellos, el problema de ellos. Yo tengo 22 años. Entonces hay que empezar, bueno, a tocar en la fibra a estos que algunos se la dejarán tocar. Tocar en la fibra a las facultades de medicina, que son fatales en la educación que imparten, sobre todo respecto de la relación médico-paciente, ya no de la comunicación. Ya hay cuestiones de procedimientos, y lo que usted menciona, de drogas, de la persona que quiere morir en su casa, la persona que quiere irse del Alzheimer pronto, o la mera eutanasia. Hay que reunir las leyes, el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, es decir, esos son capas y capas y capas que hay que empezar a perforar. Y creo que el camino es largo. Además, yo soy consciente de que este problema nos lo planteamos aquí porque somos un grupo privilegiado, socialmente, económicamente y educativamente. El problema no se le plantea a la viejita que vive en un tercer piso del barrio Simón Pérez, sin ascensor, que tiene enfisema, que se está ahogando, que produce 3 litros de agua en los pulmones cada hora, que hay que llevarla en taxi, bajarla por las escaleras al hospital para que le saquen agua del pulmón, y hay que subirle las escaleras en una gente que no puede pagar ese taxi. Eso es inaudito, pero así va a seguir por mucho tiempo, y a esas personas no se les pasa por la cabeza que las cosas pudieran ser de otra manera. Yo conozco una asistenta de terapista, una persona inteligente, educada, que tenía una tía que se estaba muriendo exactamente en esas circunstancias. Y me dijo, no, le están dando morfina. Yo le dije, ¿y quién le aplica la morfina? Me dijo, yo. Le dije, tú se la aplicas, tú tienes las ampolletas. Sí, pero entonces para que no me acusara de incitar al homicidio. ¿Qué creen que pasó? Sí, parece. Yo muy románticamente le dije, pero tienes unas 4 o 5 a la mano. Y esta niña me dijo, pero con los ojos de la inocencia. Sí, claro. Bueno, entonces yo ya ahí me caí. Bueno, para finalizar la presentación del libro, queda servida una preocupación que tiene que ver con la educación. Sí, es de educación, esto es de pensar distinto. Una mala noticia es que los historiadores franceses dicen que estos cambios culturales son de la mediana duración, que van entre los 15 a los 40 años, Sí. para que una cultura pueda hacer variaciones en las formas de pensar. O sea que pasará un tiempo largo, pero hay que empezar a hacerlo, porque si no se empieza, pues no se da el cambio. La invitación es a que conozcamos la obra de Eugenio, vale la pena. Es un muy buen libro. Gracias. Y la Universidad del Rosario les agradece y los invita a celebrar con ella con una copa de vino
Gracias a todos por haber venido contra el tráfico de Bogotá.